Buenos días desde Montreal, Canadá, donde hace mucho frío. Bienvenidos a mi casa, desde donde estoy mirando la nieve afuera. Saludos a todas y todos y gracias por estar conmigo. Gracias también y sobre todo a Casa de las Américas y a Luisa Campuzano por este esfuerzo difícil y complicado para lograr la celebración de nuestro querido coloquio. Voy a hablar de Camila Enríquez Ureña y su poesía. Se titula El ser humano femenino empieza a existir ahora. Hablar de Camila Enríquez Ureña es una grata pero difícil tarea. Grata por su extensa e importante obra y difícil por eso mismo. Gran parte de esa obra es aún desconocida, publicada tan solo en los 10 tomos de las obras y apuntes editadas en Cuba y en la República Dominicana entre 2004 y 2006, o sea, unos 33 años después de su muerte, y en conjunto en dos de los países donde ella residió durante gran parte de su vida. Para apreciar esa obra es necesario relacionarla con las circunstancias de su atribulada vida. En efecto, y como expresó Andrés Mateo en 1985, esa obra se caracteriza por el desarraigo forzado, la ausencia de la tierra natal, el espíritu cosmopolita de que se nutren sus reflexiones intelectuales. Fin de cita. En breve, Camila Enríquez Ureña nació en Santo Domingo en 1894, hija de Francisco Enríquez y Carvajal, médico e intelectual de la capital, y de Salomé Ureña, a quien ya llamaban la gran poetisa dominicana del siglo XIX. Es Camila la más joven de los hijos y la única fémina. A la muerte de su madre, 4 años después, su padre pronto se liga a otra esposa con quien tendrá otros 4 hijos. Sigue un periodo de mucho vaivén de la familia entre República Dominicana y Cuba, donde por fin se radican en 1916. Mientras tanto, los hermanos de Camila ya habían cursado estudios y sobre todo Maximiliano, 8 años mayor que ella, y Pedro, 10 años mayor, ya comenzaron a figurar como intelectuales conocidos, publicando a base internacional. Por su parte, Camila estudiaba también. Obtuvo 2 doctorados en Cuba y siguió más estudios en la Universidad de Minnesota y en París. En 1922 obtuvo ciudadanía en Cuba y allí fungió como profesora en y fundadora de varias instituciones educativas. Es en efecto el magisterio el papel por el que es más reconocida. El comienzo de la vida de Camila es importante porque instauró la familia, su padre, su madre y sobre todo los hermanos, como un centro, una base para su existir en totalidad, personal y profesional. Andrés Mateo, de nuevo, dijo de Camila que su signo desde su nacimiento parece ser el silencio, el anonimato, el cobijarse bajo las tupidas ramas del árbol familiar, hasta diluirse en el frondoso bosque que constituye su estirpe intelectual. Fin de cita. Así no puede ser ya un misterio el que haya publicado muy pocos de sus cientos de escritos, apuntes para sus clases de Cuba, de Estados Unidos, muchas conferencias por el mundo entero casi, los diarios de sus viajes, artículos que quedaron en borrador, su correspondencia con intelectuales de la época y también sus poemas. Escritos, que se sepa, mayormente entre 1933 y 1943, y los que todos quedaron inéditos y por tanto desconocidos. De allí que es grato saber que en los años recientes varias estudiosas han dedicado trabajos de investigación a esta intelectual caribeña, como por ejemplo la colombiana Lucía Esteje, Carolina Alzate y Valentina Salinas Carbacho. Esta, en efecto, clasifica como autoría negada la situación de Camila Enríquez Ureña. Habla de la permanente tutela y, en ciertos casos, censura
en la que se encontraba Camila desde su niñez, rodeada de los ya reconocidos hermanos mayores. Y recordemos también que el ser intelectual fue problemático para una mujer aún a principios del siglo XX, situación que sin duda contribuyó a que Camila se centrara en el magisterio. Otro elemento que ha sido paradójico es lo que Lucía Steger ha llamado la transnacionalidad de Camila, es decir, el hecho de que nació en un país, República Dominicana, residió gran parte de su vida en otro, en Cuba, y trabajó otra gran parte de su vida en un tercero, los Estados Unidos. Y eso además de sus muchos viajes. Por un lado, esa situación le dio una perspectiva muy amplia y la ayudó en su formación intelectual y en su carrera. Pero por otro, al quitarle radicación en una tradición literaria nacional, ha aportado al desconocimiento de Camila Enríquez Ureña, situación que existe también para otras escritoras, sobre todo decimonónicas. Y finalmente, falta elaborar un poco sobre las cartas de la familia Enríquez Ureña, que cuentan miles. Primero, recordar que en 1950 Camila publicó un trabajo extenso y profundo sobre la carta como forma de expresión literaria femenina, en el que dice de la carta que, y cito, ¿acaso ninguna expresión literaria puede satisfacer mejor el interés en hurgar la intimidad del espíritu? Su carácter propio reside en el tono de comunicación individual que nos presenta directamente la personalidad del que escribe, como si estuviera hablando a solas. Es un monólogo que aspira a ser diálogo. Fin de cita. Primero queda claro que en las cartas que Camila escribía tuvo mucho cuidado en lo que decía, con frecuencia callando sus propios pesares y preocupaciones, aún ante sus hermanos. En el tomo último, el 10, de sus obras y apuntes se encuentra un apartado que se titula Documentos personales y que contiene la poesía de Camila. Queda claro que ella enviaba sus poemas a sus hermanos, Max y Pedro, a su tío Federico y a otros poetas amigos para que le dieran comentarios y opinión. Aparecen 21 poemas y donde hubiera los comentarios de esos hombres. Por ejemplo, del poema titulado Spes, que significa esperanza, un señor A dice, cito, vocabulario romántico, de cliché, buena la idea. Su hermano Pedro dice, lenguaje no moderno, época modernista terminada. Al poema Futuro, el poeta español Juan Ramón Jiménez lo considera de ideas y expresión logradas, pero Max le critica la rima, y cito, asonancia y consonancia seguidas no deben ser. Del poema El lamento de anochecer, dice Juan Ramón Jiménez de nuevo, que, y cito, hay demasiado lorquismo y afectación. Y dice Pedro, suprímanse, la imagen al continuarse desmejora. El único poema que merece elogio es uno titulado Viaje por el espejo, al que Jiménez encuentra logrado y Pedro original, aunque éste añade crítica del uso irregular de la rima. En una carta fechada julio de 1936, Max le escribe, y cito, te digo que de un salto te has puesto en lugar envidiable dentro de la poesía femenina de América, que hoy tiene tan rico florecimiento. Buena adjetivación, pensamiento elevado, sentimiento exquisito, ideas nada vulgares y cierta aristocracia de expresión que se avalora con imágenes de buen gusto. Fin de cita. Siguen algunas observaciones que en efecto son críticas negativas del uso de las formas neutro, residuo del desaliño romántico, del uso de ciertas formas de rima asonante-consonante y de la diptongación forzada. Pero, concluye Max, lo esencial es que los versos son buenos y en general han de merecer franco aplauso. Debes seguir produciendo
y superándote. Fin de cita. Sin embargo, y por otro lado, su hermano Pedro, el que más fama tuvo y tiene entre la intelectualidad continental e internacional, le escribe en enero de 1937, pocos meses después de la carta de Marx, primero alabándole sus escritos. Sin embargo, sigue la carta. No te aconsejo que te dediques a los versos, no porque estén mal los tuyos, sino porque en español hay demasiados poetas, y de no ser uno de los mejores, el esfuerzo es poco lucido. Eso mismo que dices en tus versos, debes ponerlo en prosa. Tus versos revelan personalidad, pero yo creo que esa personalidad se expresaría mejor en prosa. Y pensando con cálculo, hay más perspectivas de interesar y de durar en prosa hoy que en verso, a menos que sea uno de los poetas centrales, como Jiménez o Machado o Neruda. Fin de cita. Añade luego algunas observaciones sobre la forma y ejemplos de la poesía y del lenguaje utilizado por Camila, que no es del todo moderno. Hay un poco de vejez sin antigüedad y a veces es poco poético. Considera Pedro los mejores poemas siendo Futura, aunque habría que retocar, y Lamento de anochecer, del que habría que quitar 2 versos, y Vivaz, que es lo más moderno. Viaje por el espejo, retocada, estaría muy bien, porque es original. Es de nuevo interesantísima la conclusión de esta carta de Pedro, en la que dice, y cito, en realidad tus concepciones son originales. Quizás mi consejo de no escribir versos sea inadecuado. Todo eso, dicho en forma nueva, bien afinada, estaría muy bien, resultaría de primer orden. Fin de cita. Dada toda esta historia, no debe sorprender que Camila Enríquez Ureña no haya publicado sus poemas, sus ponencias, sus apuntes. Pero ¿qué pensaba Camila de la poesía? Podemos ver sus ideas en un breve texto no publicado en su vida sobre la lectura de la poesía. Comienza con la naturaleza verbal de la poesía, que es una forma más regularmente rítmica y más propia para la expresión de la emoción. Hoy reconocemos que el ritmo es esencial. La poesía es rica en emoción. La poesía es persuasiva, no argumentativa. Apela a la imaginación, no al razonamiento. Su recurso principal es la intensidad de la expresión verbal, lo que implica una intención de cambiar, de transformar los poderes del lenguaje, una lucha con el logos. El poeta tiene que insistir en la poesía como victoria sobre la palabra. Fin de cita. Y es ahí donde percibimos una gran diferencia, por supuesto, con las ideas sobre la poesía que tenía su hermano Pedro. Muchos de los textos producidos por Camila Enríquez Ureña tratan de las mujeres, de la mujer, lo femenino, el feminismo. En todos es patente una expresión verbal accesible, razonable, equiparada, neutral. En palabras de su hermano Pedro, expresión sobria, externa, pulcra. Y quizás por tanto no chocante ni controversial. Y por tanto también aceptable. Pero en sus poemas notamos también los sentimientos, la imaginación, la emoción de una persona, de una vida. Y es eso precisamente lo que atrae en los versos de Camila. Parecen expresión de una mujer excepcional que vivió una vida muy difícil en los principios del feminismo hispanoamericano, de gran logro profesional, pero de existencia personal de mucho sentimiento y dolor. Precisamente uno de los pocos textos que ella publicó se titula Feminismo. Data de 1939 y por ser bastante avanzado para la época, aún en gran parte vale hoy, como significativa contribución al pensamiento feminista contemporáneo. Cito del texto de Camila.
El verdadero movimiento cultural femenino empieza cuando las excepciones dejan de parecerlo. Queda claro que ella aún fue una excepción y aún respetamos la labor de mujeres como ella. Ahí está su futuro, por lo menos la esperanza de que no haya nada triste, ni un lamento de anochecer en su viaje por el espejo, a través de los 7 recuerdos, sino que haya vida y libertad con la rosa y con la alondra. Muchas gracias y espero que los poemas que los he enviado a la casa también estén disponibles para su lectura y goce. Muchas gracias. Hasta pronto.